El tema que a continuación vamos a ver dentro de esta capacitación de citostáticos se refiere a conceptos de toxicología. Partimos señalando que la NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional Americana, considera medicinas peligrosas las que presentan una o más de las siguientes 5 características en seres humanos o animales: cancerígeno, teratógeno, toxicidad reproductiva, toxicidad de órganos en baja dosis y los genotóxicos. Ahí nos encontramos, sin lugar a dudas, con los citotóxicos que presentan alguna de estas características mencionadas. En relación a la toxicidad de las sustancias, hay que tener claro que corresponde ser una capacidad inherente a una sustancia química de producir un efecto adverso o nocivo sobre un organismo vivo. No es adquirido, es propio del agente químico en particular. El daño puede ser transitorio o permanente. La toxicidad de una sustancia depende de varios factores. Uno es la ruta de entrada. Acuérdense que está la vía respiratoria, la cutánea, la parental y la oral. También va a depender del tiempo de exposición, de la cantidad de sustancia de que se trate y la reacción del cuerpo a esa sustancia que se debe. ¿Cuándo una sustancia será tóxica? ¿Son muchas las sustancias tóxicas? ¿Existe algún límite o marco de referencia para saber si las sustancias no producen daño? Bueno, eso es materia de la toxicología y es lo que vamos a ver en esta presentación. Sí, hay que mostrar esta generalidad donde indica que todas las sustancias pueden ser nocivas. No hay ninguna que no lo sea. Que ello significa que la diferencia que hay entre que un producto sea un remedio o un veneno, o un veneno o un remedio, depende de la dosis correcta. Cuando ingresa un producto químico a nuestro organismo, y así ocurre con los citostáticos, estos se van a un órgano afín, que él es más atrayente internamente producto de la gente que ha ingresado, llamado órgano diana. Este es el órgano que se ve afectado en primer lugar, dice, o que se ve más afectado por un agente tóxico. Una vez que el tóxico entra en el órgano diana, es necesario identificar el o los hechos importantes que indican la intoxicación o daño, a fin de comprobar que el órgano se ha visto afectado más allá de su variabilidad normal. Cuando ingresan productos a nuestro organismo, van a haber interacciones y efectos resultantes. Uno es el factor adición, que corresponde ser el efecto de la combinación de dos o más sustancias químicas, que corresponde ser la suma de las respuestas esperadas para cada una de ellas. También puede haber, al incorporar productos químicos, el anti o antagonismo, que corresponde ser el efecto de la exposición a una sustancia química que resulta menor cuando se expone a una segunda sustancia química. También está la potenciación, que es el efecto de la exposición a una sustancia química que resulta mayor a la esperada. Y por último está la sinergia, que es el efecto de la exposición a dos sustancias químicas que resulta dramáticamente mayor a la esperada para cada una de ellas por separado. Así que no es lo mismo, ¿ya?, que ingresen dos productos, porque internamente en su interacción va a haber respuestas
distintas. No es llegar y todo sumar. En este sentido, la aplicabilidad de este tipo de interacciones, la que más convenga, se ve asociado, digamos, a la aplicación combinativa de citostáticos en nuestro organismo. Veamos con respecto a lo que es la cuantificación de la toxicidad. ¿Cómo se hace? Uno, a través de lo que son las dosis efectivas. Lo otro, respecto a lo que son los límites permisibles. Y como tercer término, están los límites de tolerancia biológica. Vamos a ver cada una de estas. Partiendo por las dosis efectivas que tienen que ver con lo que genéricamente son las dosis letales 50 y concentraciones letales 50. ¿Qué es lo que es la concentración letal 50? ¿Ya? CL50 es aquello que vía inhalación mata el 50% de los animales de experimentación. El mismo concepto aplica para la dosis letal 50 cutánea y oral, que se refiere vía piel y vía ingesta, donde una cantidad determinada mata el 50% también de la población en experimentación. En la medida, como regla general, que las dosis letales 50 o las concentraciones letales 50 sean más pequeñas, el producto es más tóxico. También están los límites permisibles. ¿Dónde los sacamos? En base, digamos, a propuestas internacionales, específicamente americanas, nosotros tenemos nuestro propio decreto, que es el Decreto Supremo 594, que habla sobre, reglamenta sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Ahí se estipulan una gran diversidad de límites permisibles, ¿ya? Para ello, en su lectura, hay que irse al artículo 56, donde los límites permisibles para sustancias químicas y agentes físicos son índices de referencia del riesgo ocupacional, que se indica, digamos, y se aclara el concepto del mismo. En el artículo 57 de este mismo decreto se señala, en el caso en que una medición representativa de las concentraciones demuestre que han sido sobrepasados los límites permisibles, el empleador deberá iniciar las acciones necesarias para controlar el riesgo. Se estima que cuando uno trabaja, ¿ya?, sobre los límites permisibles, existe la posibilidad que ese agente químico en particular, y de qué se trate y esté asociado al límite, pueda producir un daño en el organismo de la persona. Estos límites permisibles, como concepto, son una concentración de una sustancia en el lugar de trabajo bajo el cual existe una razonable seguridad que una persona podrá desempeñar sus labores en forma indefinida, cumpliendo una jornada normal durante toda su vida de trabajo sin sufrir molestias ni daños para la salud. Es decir, siempre hay que trabajar bajo los límites permisibles que se definan. Trabajar sobre esto significa la posibilidad contraria de que se pueda producir un efecto adverso. ¿Cuáles son los tipos de límites permisibles que hay? Está el límite permisible ponderado, que es aquel valor permitido promedio para 8 horas diarias y 48 horas semanales. También está el límite permisible temporal, que es el valor máximo como promedio para 15 minutos. Y por último está un techo, que es el límite permisible absoluto, valor que no se puede sobrepasar en ningún instante de la jornada de trabajo. Estas son las instancias de límites que existen en el Decreto Supremo 594. Existen también propuestas internacionales. Están, por ejemplo, los límites permisibles como el PER, límite de exposición permisible, ahí dicho, que corresponde a la cantidad máxima o concentración de un producto químico a la que un trabajador puede estar expuesto según las normas
de la OSHA, que corresponde ser la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional Americana. Por otro lado están los TLD, valor umbral límite. Estos límites corresponden ser de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, ACGIH. Es en base a esta propuesta de esta conferencia, por lo cual nacen los límites que rigen en nuestro Decreto Supremo 594. Y por último están los REL, límites de exposición de referencia, límites establecidos por la NIOSH, Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional. Ahora, cuando un límite no está en el 594, yo me voy a la normativa americana de la CGIH. Ahora, si no está ahí, yo también puedo usar otras referencias como el PEL o como el REL, o bien también otras que son de origen europeo. Lo importante también siempre frente a ello es tener un límite de referencia para poder ir sabiendo si estamos trabajando en un ambiente controlado por exposición y que no vaya a producir daño a mi salud. También es claro decir que no todos los productos químicos tienen sus límites permisibles. Hay algunos que están en estudio y en particular eso ocurre en los citostáticos. Con respecto a lo que se maneja como valor umbral límite, a lo cual nuestro país lo lleva a su decreto 594, se refieren a concentraciones de sustancias en el aire y representan condiciones bajo las cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar repetitivamente expuestos día a día sin mostrar efectos adversos para la salud. Estos valores límites TLD se basan en información disponible obtenida mediante experiencias en la industria, la experimentación humana y animal, y cuando es posible en la combinación de los tres. Yo he focalizado la parte animal, pero también está la respuesta humana que se ha dado y también como puesto ahí la experiencia en la industria. Aparece el TWDA, que es el que nosotros conocemos como límite permisible ponderado, el de 8 horas como promedio diario. Está el STEL, que es el límite de una corta exposición, que es el promedio el máximo que se puede recibir en 15 minutos, y está el techo, que es la letra C. Pero vuelvo a decir, en nuestro país son los límites como nombre, límite permisible ponderado, ya que me voy a devolver para mostrárselo, el límite permisible temporal y el límite permisible absoluto. El primero para 8 horas como promedio, el segundo para un promedio de 15 minutos y el absoluto es un techo, un valor que en ningún instante de la jornada laboral se puede llegar a sobrepasar. Ello porque sobrepasarle se puede significar un efecto a corto plazo. El tercer grupo de límites son los límites de tolerancia biológica. También están puestos en el decreto 594 en su artículo 111. Indica que cuando una sustancia del artículo 56, donde están los límites, registre límites permisibles, me refiero, un indicador biológico deberá considerarse, además de los indicadores ambientales. Los indicadores ambientales son los límites permisibles ponderados, son los límites permisibles también referidos a los 15 minutos y al techo. Ya. Aparte de ellos, deben también considerarse la valorización biológica de exposición interna para evaluar la exposición al riesgo. Con respecto a la valorización biológica que toma de muestra en pacientes, están la valorización biológica de exposición interna, ¿ya?, que colecta sistemáticamente muestras biológicas humanas con el propósito de determinar concentraciones de contaminantes o sus metabolitos. Está también el indicador biológico, que es un término genérico que indica al agente y o metabolitos o los efectos provocados por los agentes en el organismo. Y por último está el límite de tolerancia biológica, que es la cantidad máxima permisible en el trabajador de un compuesto químico o de su metabolito, así como la desviación máxima
permisible de la norma de un parámetro biológico inducido por estas sustancias en los seres humanos. Con respecto a este límite de tolerancia biológica o límites que pueden haber varios, es lo que estarían presentes en los citostáticos. Entonces aquí pregunta, ¿los citostáticos tienen algún límite? Bueno, el único que tienen es un límite de tolerancia biológica. No tenemos ninguno otro por el momento. Esto para poder cuantificar la exposición. Al respecto, la Organización Mundial de Salud, OMS, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, ha clasificado la ciclofosfamida en el grupo A1. De hecho, no todos los citostáticos tienen límite de tolerancia biológica, los tiene solamente la ciclofosfamida. Como dije, lo clasifican en el grupo A1, es decir, comprobablemente cancerígeno en ser humano, motivo por el cual, a través del decreto Supremo 594, se incorpora a este producto al listado que define los límites de tolerancia biológica de las sustancias que allí se indican. Y como ya se había señalado en otra presentación, el muestreo se hace en orina, el límite de tolerancia biológica es 2,3 microgramos por litro, y el muestreo debe realizarse al término del tercer día de la semana laboral, y en caso de sistema de turno, la muestra se debe tomar al final de la jornada laboral. Veamos ahora los tipos de contaminantes asociados a sus efectos. Los que tienen un efecto que es directamente proporcional a la cantidad presente en el ambiente de trabajo. Lo que está indicando ahí que hay una correcta correlación en lo que usted recibe y lo que les va a pasar. Pero también está la posibilidad de que existan contaminantes que no tienen relación cuantitativa entre lo que se recibe y lo que va a pasar. También existe esa posibilidad. ¿Ya? Lo primero serían los efectos determinísticos y abajo serían los efectos probabilísticos. Cuando una persona se le muestra una sintomología, un daño, debe saber que hay una incubación previa. Va a haber una etapa en que internamente se está dando el problema y que todavía no lo comunica externamente. Por eso que hay una etapa basal de donde no se manifiesta el efecto clínico, y ahí poco a poco va a ir apareciendo una forma subclínica y finalmente una condición de enfermedad ya a la vista, leve, grave y en caso extremo la muerte. Entonces siempre es importante que existan exámenes preventivos que sean capaces de poder detectar precozmente un problema y no llegar a algo visible, porque ya la solución puede ser más complicada. Como he señalado, los efectos pueden tener una correlación entre lo que se recibe y lo que puede pasar. Esos son los efectos determinísticos, también conocidos como efectos no estocásticos. Por otro lado, existe necesariamente la no correlación entre lo que usted recibe y lo que le puede pasar. Ahí están los efectos probabilísticos, también conocidos como efectos estocásticos. Estocástico como sinónimo de probabilístico. En relación a los efectos no estocásticos o determinísticos, en estos, como señalé, existe una clara relación de causalidad, dosis y efecto. Tanto recibe, tanto es lo que le va a pasar. Hay un umbral determinado, valor sobre el cual se va a observar el efecto y bajo el cual no se va a observar ese efecto en particular. Esto se da cuando hay grandes exposiciones, donde el daño se puede producir en un corto plazo y que si esto llega a ocurrir laboralmente, se codifica como accidente del trabajo. Por otro lado, están los efectos estocásticos o probabilísticos.
Aquí la gravedad no depende de la dosis, porque es una probabilidad. No hay relación dosis-efecto. Carecen de umbral. Yo no puedo decir cuánto es lo que usted se va a exponer para que tenga un efecto probabilístico, como lo es el cáncer. Bueno, si me antecedo, un determinístico puede ser una quemadura, puede ser la parte tóxica inmediata de un producto químico citostático. El ser probabilístico tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con los efectos mutágenos, por ejemplo. Claramente son de carácter probabilístico, se generan a largo plazo y una vez producidos siempre son graves. Y de codificarse esto con relación laboral, califican, de acuerdo a nuestra legislación, bajo la denominación de enfermedad profesional. Los citostáticos presentan efectos no estocásticos, destacándose las quemaduras que señalé. También está lo vesicante, lo irritante, y también pueden haber daños a órganos específicos. Ahí tenemos entonces efectos o ejemplos de efectos no estocásticos o determinísticos. Por otro lado, como efectos estocásticos o probabilísticos, tenemos lo cancerígeno, lo teratógeno, que se agrega junto a lo que había señalado también como mutágeno. En relación a los efectos referidos al cáncer, podemos señalar que tiene que ver con sustancias y preparados que por vía inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. Que lo que el cáncer es una proliferación de células que se escapan a las leyes de la multiplicación normal y cuyo resultado final es la formación de una masa tumoral maligna. Las células iniciadas permanecen en el organismo en latencia durante tiempos variables, donde por lo general no comunican sistemáticamente que es así, y después de crecer se desarrollan de manera autónoma, en forma de que en presencia de compuestos químicos promotores generan así la progresión tumoral o neoplasia. En Chile también tenemos, a través del Decreto Supremo 594, una clasificación de lo cancerígeno en A1, A2, A3 y A4. Cuando se marca con A1 es cancerígeno comprobadamente a nivel humano. El A2 es cancerígeno bajo sospecha, ¿ya? Está en estudio. El A3 es cancerígeno comprobado a nivel de animales y se espera que sus resultados alguna vez pasen la etapa A2 y A1. Y el último A4 está en el estudio sin información válida para ser clasificado como cancerígeno humano o para animales de laboratorio. Sería el último nivel en consideración. Con respecto a lo que son los efectos teratógenos, estamos en el ámbito de lo puesto acá como efectos estocásticos o probabilísticos. Este efecto teratógeno viene del teratos, que proviene del griego antiguo, teratos, que significa monstruo. Los teratógenos corresponden ser agentes químicos, también lo podemos encontrar en el ámbito de los agentes físicos, como las radiaciones ionizantes que causan o aumentan la incidencia de malformaciones congénitas. Son sustancias y preparados que pueden producir lesiones en el feto durante su desarrollo intrauterino. Destacan, junto a la dioxina, en lo que nos interesa, los citostáticos. En particular, se destacan químicos como la talidomina, que el año 1962 provocó el nacimiento de 10.000 niños con malformaciones en Alemania, Japón y otros países. Este salió al mercado en el año 1956, me refiero a la talidomida, sedante e hipnótico, usado
en vómitos del primer trimestre de embarazo, y esto, tal como se dijo, conllevó, digamos, a que muchos fetos fueran afectados. La lección clave es que siempre son necesarios sistemas activos de detección de riesgo en el uso de medicamentos. Siempre tienen que haber adecuados estudios que den garantía que un producto no vaya a producir problemas como lo mencionado para la talidomida. Con respecto al efecto teratógeno, pueden haber diferentes factores que pueden actuar por sí solo o por sinergia. Algunos son de origen no genético, como infecciones virales, las radiaciones ionizantes, abuso de drogas, drogas terapéuticas. También está la parte genética, que la persona viene ya con la posibilidad más latente de que esto se pueda producir por información errónea que venga de una generación pasada. Y por último, también está dado por alguna condición de deficiencia nutricional. Vamos a los efectos mutagénicos, que corresponden a sustancias que pueden producir alteraciones en el material genético de la célula y que ello lleva a que puedan dar daños en futuras generaciones. Como mutágeno, puede presentarse en agentes químicos como citostáticos, también puede darse en agentes físicos, vuelvo a destacar las radiaciones ionizantes, e introduce o incrementa mutaciones genéticas. Se entiende por mutación el cambio permanente en la cantidad o la estructura de material genético de un organismo que produce un cambio de las características del fenotipo de dicho organismo. Cambio en la secuencia de las bases del ADN, que puede determinar una modificación en los caracteres de un organismo, destaca dentro del concepto de lo que es mutágeno. Con respecto a las vías de ingreso de los contaminantes, tenemos la vía respiratoria, que es una vía importante, por lo cual los contaminantes fácilmente ingresan al interior y se dirigen al órgano diana a producir su efecto, o bien en esa condición de daño sistémico. Está la vía piel, que es la dérmica, está la vía digestiva, oral, bucal, puesta ahí, ¿ya? Y también se agrega, en particular acá, esta otra vía que toma importancia, que es la parental, a través de los pinzazos, a través de las heridas. Con respecto a la vía respiratoria, las sustancias tóxicas que penetran por esta vía normalmente se encuentran en ambientes como gases, como vapores o aerosoles. Aerosoles que pueden ser partículas líquidas o pueden ser partículas sólidas. Es la vía mayoritaria de penetración de sustancias tóxicas. Está diciendo que es la más gravitante, la más importante. El pulmón tiene una gran superficie alveolar que permite el traspaso de los contaminantes al interior de nuestro cuerpo, que a través de la sangre se reparte. Rápida difusión, por ende, de los contaminantes, como dije, a través de la sangre. ¿Cuáles son las posibilidades de ingreso de aerosoles y microgotas durante las etapas de preparación y administración de isostáticos? Bueno, están en la apertura de una ampolla, en la ruptura de ampollas, al llevar a cabo la expulsión de aire en una jeringa, al purgar el sistema, al retirar la aguja de un vial, al inutilizar jeringa usada. Si la técnica de manipulación no es correcta, se puede contaminar el área de trabajo y el manipulador también. Con respecto a la vía dérmica, es una vía que nos protege, pero igual existe la posibilidad de que químicos puedan producir un daño directo en la piel o ingresar a través de ello en nuestro interior. La exposición por contacto directo, las reacciones adversas, como las irritaciones, dermatitis, y también se puede producir efectos sistémicos por absorción rápida.
Aquí nos encontramos también con reacciones de tipo local, como pigmentaciones, dermatitis, prurito, urticaria, mucositis, quemaduras o alergias. Siempre hay que revisar las hojas de datos de seguridad, fichas clínicas asociadas a los productos citostáticos en particular, para saber cuáles son los efectos o los efectos adversos que producen los citostáticos de cuál se trate que se esté utilizando. Con respecto a las posibilidades de contacto, estas se pueden producir por la preparación que se esté realizando del producto, por una administración en el paciente, por la manipulación de los residuos, donde las opciones de contacto pueden ser punciones, salpicaduras, vertidos, etc. En relación a la vía bucal o digestiva, señalamos que por ingestión a través de la boca, pasando al esófago, estómago e intestino y la sangre finalmente para distribuir el agente químico al interior de nuestro organismo. Por ingestión de comidas o bebidas, cigarros o pintura de labios contaminada en el lugar de trabajo. Por eso que estas cosas se prohíben. No se pueden tener comidas, bebidas, cigarros ni el pintado de labios en lugar de trabajo, para evitar la posibilidad de contaminación vía digestiva. Generalmente esto se da por no seguir protocolos establecidos o malas prácticas de trabajo. Y por último está la vía parental, que se debe al ingreso directo de los citostáticos a través de pinchazos o cortes de heridas, producidos por ejemplo por ruptura de ampollas o mala aplicación de un protocolo. Veamos ahora los factores que provocan una enfermedad profesional, que es lo que tiene que ver con un daño a largo plazo. Una de ellas es la toxicidad de la sustancia química. Otra es la concentración de la sustancia química. La toxicidad es algo propio, inherente a la sustancia. ¿Ya? No todas son exactamente igual. No todas, una misma cantidad va a generar lo mismo. No. En la medida que es más pequeño su valor, más tóxico es. También depende de la concentración, ¿no es cierto? Mayor concentración, más crítico el problema. También está el tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición, mayor posibilidad de provocar una enfermedad profesional. Y por último está el factor personal, donde todo se defiende, la persona cae, o donde todos caen, la persona se defiende bien. Eso es propio de cada persona, que viene a través de su formación propia, genética, que sería la parte endógena, y la parte exógena también que se dé en su vida. La habíamos visto a través de ese hielo gigante, un Acer. Acá lo tenemos de otra manera. Primero está puesto el almacenamiento del tóxico, donde se empieza a dar el problema sin que haya una condición sistemática, y después se empieza a observar, salimos a la superficie y está la enfermedad. Para eso, en que se pase de una etapa a otro, hay un factor de tolerancia, y ahí donde aplican los límites vistos, tanto los límites permisibles como los límites de dosis letales 50, por ejemplo, que finalmente, de ser una enfermedad gravitante, podría llevar a la persona a la muerte. Ahora, sin lugar a dudas, que en una etapa de incubación, en lo que se refiere ahí al almacenamiento del tóxico, el cuerpo humano tiene una capacidad para irse defendiendo, y por eso que aparece esa figura ahí en esa llavecita, eliminación del tóxico o su producto. Pero a veces esa posibilidad de defensa que tenemos se rompe y se muestra en definitiva la enfermedad.
¿ya? Y el ingreso del tóxico se refiere a que uno está incorporando vía inhalación, vía contacto con la piel, ingestión o por la parte parental, el producto dañino, tóxico, citostático, ¿no es cierto?, a nuestro organismo. En relación a la toxicidad de la sustancia química, podemos indicar que es una condición inherente de una sustancia de ser tóxica, de ser nociva en un grado menor, venenosa como tóxica en su grado mayor, y que su toxicidad queda definido por la dosis letal 50, si es vía oral o cutánea, o concentración letal 50, si es vía inhalación. A menor dosis letal 50 o concentración letal 50, el producto es mucho más peligroso para la persona que se ve expuesta. En relación a la concentración de la sustancia química, a mayor concentración aumenta el riesgo de exposición. Se definen valores limitantes para la concentración a través de los límites permisibles. Ahí barajamos el concepto de la concentración. Si estamos trabajando sobre los límites permisibles, la posibilidad de daño es más concreta. Bajo ello, no. Para el caso de efectos probabilísticos como el cáncer, es necesario que la exposición sea lo más baja que razonablemente se pueda alcanzar. Porque si bien es cierto, pueden haber límites, son referenciales con respecto a los efectos probabilísticos, como el cáncer, y siempre uno tiene que tender a maximizar las medidas de seguridad para con ello contrarrestar esa posibilidad de que pueda haber un efecto de tipo probabilístico mencionado acá como cáncer, pero también ahí están los mutágenos y teratógenos. En relación al tiempo de exposición, tan simple como mayor tiempo de exposición aumenta el riesgo de sufrir un daño. Cuando hay esta condición de que se puede dar, aplican medidas como restricción del tiempo en la exposición y la rotación entre personas que desempeñan la labor. Y por último, con respecto a lo que estamos viendo en esta etapa de la presentación, está el factor personal o la susceptibilidad individual. Este término describe las diferencias en los tipos de respuesta a las sustancias químicas entre las personas. Cada persona es única y, por ello, la respuesta a la exposición difiere en gran medida. La exposición puede no tener un efecto alguno en una persona, mientras que puede producir enfermedad grave en una segunda persona y cáncer en una tercera. A eso se refiere el factor personal. Vamos ahora a los tipos de intoxicaciones. Estas pueden ser denominadas como agudas, como subagudas o crónicas. ¿Qué significa cada una de ellas? Es lo que vamos a ver. La intoxicación aguda se caracteriza por exposiciones de corta duración, absorción rápida del agente químico, una dosis única o varias dosis en un periodo no mayor a 24 horas. Los efectos aparecen en general rápidamente y la muerte, como caso extremo, son el resultado a corto plazo. Las intoxicaciones subagudas corresponden ser aquellas que se caracterizan por exposiciones frecuentes o repetidas durante un periodo de varios días o semanas, al cabo del cual aparecen los efectos agudos. Y por último, las intoxicaciones crónicas, que son aquellas que se caracterizan por exposiciones repetidas a pequeñas cantidades durante largos periodos de tiempo, años. Se habla acá de enfermedad profesional, porque lo anterior, lo agudo y subagudo, estaría vinculado a hacer corto plazo a un accidente del trabajo. Y junto con esto de enfermedad profesional aquí puesto con intoxicaciones crónicas, los efectos se manifiestan por algunas de las posibilidades que a continuación se indican. El agente tóxico se acumula en el organismo, es decir, que la cantidad absorbida es mayor que la eliminada.
Los efectos producidos por las exposiciones repetidas se suman sin acumulación del agente tóxico. Esas son las posibilidades respecto a los efectos que se manifiestan por algunos factores ya indicados. Vamos ahora a lo que es la clasificación de los agentes tóxicos, que hay varias opciones. Una es según su estado físico. Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos. Va a depender de la presentación que tenga el químico en particular. Otra es según el órgano diana que ataca el producto químico. ¿Ya? Si ataca el riñón, será un nefrotóxico. Si ataca la parte cardíaca, cardiotóxico. El hígado, hepatotóxico. Y también tenemos lo referido a lo neurotóxico. Una tercera clasificación es según el lugar de acción. Puede ser acción local o por contacto, donde se ejerce instantáneamente un efecto sobre la piel, mucosa, árbol respiratorio, principalmente. Destruyen acá la arquitectura celular. Y por otro lado, nos encontramos acá con la toxicidad sistémica, que corresponden ser efectos tóxicos provocados por la absorción y distribución de una sustancia que afecta a todo el organismo en lugar de una zona local. Aplica la toxicocinética, que es el conjunto de fenómenos que experimenta el tóxico desde su entrada a un organismo hasta su eliminación con transformaciones metabólicas. Esta toxicocinética, conocido también como ADME, compromete una absorción, una distribución, una metabolización y una eliminación. La cuarta clasificación es según su uso y función. Podemos tener algunos químicos que son medicamentos, otros que se usan en el área cosmética e higiene personal, otros que aplican para la fabricación de productos químicos, sustancias de abuso, y por último puesto como opción alimentos y bebidas, ¿ya? Entre otras alternativas que también las hay. En relación a la toxicología de citostáticos más utilizados, nos encontramos con la ciclofosfamida, que es un agente alquilante dentro de las mostazas nitrogenadas. Esta ciclofosfamida, que está dentro de los tres más utilizados en nuestro país, junto con el 5-fluoracilo y el metotrexato, ahí mejor dicho, la ciclofosfamida, es activa frente a enfermedades de Hodgkin, en el linfoma no Hodgkin, la leucemia linfocítica aguda, el carcinoma de mamas, el cáncer de ovario, los cánceres pulmonares, la micosis fungoide, entre otras. También se ha utilizado para tratar enfermedades inmunológicas, la artritis reumatoide y para evitar rechazos de los trasplantes de órganos. Como ya hemos dicho, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, ha clasificado la ciclofosfamida en el grupo A1, es decir, comprobadamente cancerígeno a nivel humano. La exposición laboral para este agente químico, la ciclofosfamida, se puede dar por absorción cutánea en caso de salpicaduras o fraccionamiento de comprimidos. Se puede producir formación de aerosoles e incorporarse por vía inhalatoria, también en caso de ingestión accidental o por falta de medidas de higiene. Comer, beber en lugares en que se manipula o administra. También pueden haber exposiciones al manipular, residuos, jeringas, envases rotos, derrames, etc. Y esqueletas de pacientes sometidos a tratamiento
con el fármaco en las últimas 48 horas, dado que se elimina en orinas y heces. Me refiero al contaminante ciclofosfamida. La ciclofosfamida es secretada principalmente vía renal, bajo la forma de metabolitos. Solo un 5 o un 20% es secretado en forma no metabolizada. Su vida media de eliminación es en promedio 5 horas, aunque reconoce amplias variaciones individuales entre 1,3 a 16 horas. A los 3 días ya se ha eliminado completamente, de modo que ese es el plazo que se considera seguro para efectos de manipulación discretas, orina. Este periodo se prolonga a 5 días. Otro producto utilizado de manera importante es el metotrexato. Es un antimetabolito, antagonista del ácido fólico. Ahí ustedes pueden ver en este listado también otros productos que están considerados como antimetabolitos, como el 5-fluoracilo, que está puesto ahí, también el citarabina, el cladribina, etc. Este producto, el metotrexato, es un fármaco inmunosupresor, ¿ya?, que se usa mucho en la artritis reumatoide severa en pacientes que no responden a otros tipos de tratamiento. También en el control sintomático de la psoriasis severa, recalcitrante e incapacitante que no responde adecuadamente a otras formas de tratamiento. En la actualidad se emplea también en el tratamiento de algunas enfermedades neoplásicas como la leucemia linfoblástica aguda. Se usa también para el tratamiento de cáncer de mama, cáncer cervical, cáncer de cabeza y cuello, osteosarcoma, cáncer al pulmón de células pequeñas, cáncer de vejiga, entre otras que se destacan en esta presentación. Destacamos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, lo incluye dentro de la categoría 3, es decir, inclasificable en cuanto a su condición de cáncer para el ser humano. Por lo tanto, aunque de manera definitiva no se puede decir que sea cancerígeno, dado que es un fármaco ampliamente utilizado y a pesar de ello no se ha podido demostrar esa condición, el riesgo, si lo hubiese, es mínimo. Pues bien, esta sería la última lámina de esta presentación referida a toxicología.